verso 21, hasta el capítulo 5, verso 21, 22, 23. Ya les digo cuál es. Hasta el verso 21, exactamente. Y entramos a una parte que tiene que ver con la vindicación. Ok. Y esta vindicación tiene que ver completamente, o tiene que ver con el pueblo de Israel. Y cuando menciona esa palabra vindicación, es bueno tener un poco de claridad respecto al concepto de la palabra. Vindicación es una acción que se toma respecto a otra acción recibida. No es propiamente venganza, pero se acerca al término que quisiéramos comprender o entender, al término que nos da mayor claridad. Venganza es la acción que yo tomo respecto de algo que se ha hecho por una ofensa recibida o por una acción recibida. Pero la vindicación no tiene que ver con venganza, sino que tiene que ver con una acción que tiende a ser más restaurativa, una acción más restaurativa. Esa es la vindicación, una acción en respuesta a una nueva acción recibida. O sea, es la respuesta a una acción que se recibe. Y ya cuando lo entremos a mirar dentro de lo que ocurre en el pueblo de Israel, vamos a entender mejor esa acción. Y quinto, y eso va del capítulo 9, 10 y 11. Y luego viene la quinta parte que tiene que ver con la aplicación propiamente de todo el aspecto de la justificación y que tiene que ver con los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16. Ok. Creo que ese es el bosquejo general y estábamos concluyendo el que tenía que ver con la santificación. ¿Hasta dónde habíamos avanzado en la santificación? ¿Quién dijo yo? Hasta el 6. 7. Habíamos visto el 6, pero creo que el 7 también lo alcanzamos a ver. Capítulo 7. Capítulo Sí. 7 hasta el versículo 25. Habíamos terminado. 7, entonces sí es todo el 7. Ok. Habíamos concluido el capítulo 7, que tiene que ver entonces con lo que todavía estamos mencionando como santificación. Quisiera en este comienzo de este concepto entender que la santificación tiene tres aspectos. Primero, en el momento en que yo recibo a Cristo, soy santificado. Y a partir de ese momento, soy declarado santo. Por eso Pablo frecuentemente en sus cartas va a declarar que yo he sido, me refiero a los santos que están en Filipos, los santos que están en Corinto, los santos. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo recibo a Cristo, yo he sido declarado también justo. Y si soy justo, soy santo. Y ese es el primer aspecto en este concepto que tiene que ver con la santificación. Un segundo aspecto que tiene que ver con la santificación es que la santificación es un proceso. Y es un proceso que yo vivo aquí en la tierra. Ese es un proceso, la santificación. Un proceso que yo voy a estar viviendo en la tierra. ¿Y qué se espera de ese proceso de santificación? Que es como ascender en una escalera y que cada vez más vaya más alto. O sea que no me quede, sino que ascienda dentro de ese proceso de santificación. La santificación completa no la vamos a lograr en esta vida. No la vamos a lograr mientras estemos aquí en la tierra.
Y un tercer aspecto de la santificación es lo que tiene que ver con que cuando nosotros vamos a la presencia de Cristo o cuando Cristo venga por nosotros, ahí seremos glorificados y por lo tanto santificados. Cuando nosotros nos encontremos con Jesús, seremos totalmente santos, separados para Él. Recuerden que la palabra santo tiene que ver con separación. Y si yo he sido separado cuando recibo a Cristo para Él, soy declarado santo. Pero dentro de ese proceso de santificación, que es la segunda etapa, tengo que ver, o tiene que ver mi acción que se desarrolla en un ascenso hacia la santificación total. Santificación que no voy a lograr aquí en la tierra. Pero cuando yo me encuentre con Jesús, bien sea que Él me llame a su presencia ahora o cuando el Señor Jesús venga, en ese momento seré totalmente santificado. Ok, habíamos visto el capítulo 6, que habla de la santificación, y habíamos mencionado 3 palabritas claves en el capítulo 6. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuáles son las palabritas claves? Consideraos. Consideraos es una, sí. Presentaos. Presentados, muy bien, Clarita. ¿Y cuál es la otra? Sabiendo esto. Sabiendo. Ok, muy bien. La primera entonces es sabiendo. ¿Por qué no me conecto? Sabiendo esto, si hay algo que yo debo tener claro, es el conocimiento de una verdad. El verso 6, que mi viejo hombre fue crucificado. Y ahí es donde yo comienzo a ser santificado. Mi viejo hombre fue crucificado. Sabiendo esto, debo saber. Lo siguiente tiene que ver entonces con considerados, ¿no? El gran problema nuestro es que nosotros nos olvidamos lo que ya sabemos, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y no nos consideramos muertos al pecado. No nos consideramos muertos al pecado. Y si yo no me considero muerto al pecado, sencillamente dejo que mi vieja naturaleza cobre vida. Eso es lo que voy a hacer y eso es lo que voy a vivir. Por eso yo debo saber una verdad. Mi viejo hombre fue crucificado. Y el hecho de que mi viejo hombre haya sido crucificado no quiere decir que no pueda recobrar la vida. ¿Saben cuándo recobra vida el viejo hombre? Cuando yo no dejo mi viejo hombre en la cruz. Cuando yo lo dejo que se baje, por usar un término, y que tome acción sobre mí. Pero cuando esa vieja naturaleza viene a tomar acción sobre mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, saber que ese viejo hombre está crucificado, juntamente con Cristo. Lo segundo que yo debo saber entonces es que me considero muerto al pecado. Por lo tanto, me considero muerto al pecado, ¿no? ¿Y cuál es la tercera palabra que habíamos dicho entonces? Presentaos. Presentaos. Ni tampoco presentéis. Entonces, el problema dentro de la santificación es que yo no puedo presentar mis miembros al pecado. ¿Y cuándo presento mis miembros al pecado? Cuando dejo, por ejemplo, cuando dejo que mis ojos miren lo que no tienen que mirar. Cuando dejo que mi pensamiento divague y comience a desear lo que no tiene que desear. Cuando dejo que la envidia, el egoísmo y cualquiera de estos pecados se anide en mi pensamiento. En ese momento estoy dejando sencillamente que mi vieja naturaleza cobre significado. Por eso es tan importante, ¿no? Que yo me tengo que presentar cada día y cada momento. Dice, presentados vuestros miembros al pecado como instrumentos
Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos. O sea, ahí es cuando le tengo que decir, Señor, mira tú a través de mis ojos. Entonces, ahí es cuando yo tengo que decirle, habla tú a través de mis labios, porque estoy hablando sandeces, o quiero responder con sandeces. Es cuando yo tengo que decirle también, Señor, ama a través mío, porque a esta persona yo no me la aguanto. Es cuando la acción viene y mi viejo hombre quiere cobrar fuerza, en ese momento yo presento. En ese momento lo vamos a ver más adelante en capítulo 12 de Romanos, cuando dice abiertamente y concretamente, dice en Romanos el capítulo 12, que así que presentaos vuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ok, entonces eso lo habíamos visto en el capítulo 6, quería enfatizarlo como revisión de lo que estamos viendo hoy. Luego habíamos visto el capítulo 7, que el capítulo 7 nos va a narrar exactamente la vivencia que nosotros tenemos con nuestro viejo hombre. Porque lo que hago no lo entiendo, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la lucha que yo voy a tener con mi viejo hombre permanentemente. Esa es la lucha en la que yo voy a vivir cada día con mi viejo hombre, ¿no? Porque mi vieja naturaleza muchas veces cobra sentido, ¿no? Y hay un bien que yo quiero hacer y resulta haciendo el mal. El capítulo 7, del verso 20 en adelante, entonces, narra el conflicto que el hombre tiene con su vieja naturaleza. Y narra el conflicto que tiene haciendo siempre el mal que no quiere hacer. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Óigalo bien, el pecado que mora en mí. O sea, que en este momento yo no he presentado mis miembros, como hemos visto en el capítulo 6, en sacrificio vivo. No he presentado mis miembros para que Dios obre a través mío. Bienvenido, don Néstor, no lo había visto. Buenas tardes, estaba un poquito demorado. Estaba en una reunión. Ah, pensé que se estaba poniendo el chaleco. Ok. Entonces, cuando habla en esta parte del capítulo 7, este capítulo 7, y sobre todo en la parte final, bueno, desde el capítulo, desde el verso 7, ¿no? ¿Qué pues diremos? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, el verso 8 del capítulo 7, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Toda codicia. Ok. Miren, el capítulo 7, ¿saben qué es lo que ocurre? Es la santificación dentro del proceso en que vivimos cada día. Es esa escalera en la que mencionábamos hace un momento. Vamos caminando paso a paso hacia la santificación. Vamos caminando paso a paso hacia la santificación. Y ese es el conflicto que vamos a vivir. Por eso termina ese capítulo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es el cuerpo de muerte? Es la vieja naturaleza, de la cual no me puedo quitar. ¿Saben a qué se refiere ese cuerpo de muerte? Es a una figura del Imperio Romano. Aquel que moría, aquel que mataba a otro más bien, ¿saben qué le ocurría? Que el homicida tenía que cargar con el cuerpo de aquel que había matado. Sí, efectivamente. Tenía que cargar con el cuerpo del que había matado. ¿Y saben qué iba a suceder? Que el cuerpo que él cargaba comenzaba a podrirse. Y entonces los gusanos
comenzaban a meterse en la otra persona. En este caso, en el vivo, en el homicida. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Era un cuerpo de muerte con el que tenía que cargar. ¿Y qué era lo que sucedía? Que el cuerpo de muerte iba penetrando en el homicida. A eso se refiere. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y ahí es cuando Pablo escribe el verso 25, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces, cuando eso sucede, tengo que regresar al capítulo 6, donde voy a considerarme, donde voy a saber esto y donde voy a presentar mis miembros al pecado. Ok. Vamos al capítulo 8. Vamos a tratar de avanzar un poco a ver si alcanzamos a la cuarta parte, que es la vindicación. En el capítulo 8, miren este verso que es necesario aprenderse de memoria. El verso 1, por favor. ¿Alguien que me lo lea, por favor? 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué hermosa conclusión. Viene en este momento que una conclusión que se establece después de haber vivido el Romanos capítulo 7, haber vivido el conflicto y haber vivido el conflicto de mi vieja naturaleza tirándome hacia el pecado, pero Cristo viniendo a mi salvación. Y entonces es cuando viene el capítulo 8, el verso 1, y dice, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si hay una verdad que usted debiera sacar de todo esto que hemos estado viendo de la carta a los romanos, es que usted no tiene ninguna condenación. En el nombre de Jesús no hay ninguna condenación para usted, de ninguna clase. Si hay alguien que le condena y si hay alguien que le acusa, eso no es de Dios. Uno tiende, óigalo bien, a condenarse y se condena frecuentemente. ¿Por qué? Se condena porque uno es tentado. Se condena porque uno ha accedido a la tentación. Se condena porque uno ha caído una o dos veces. Pero yo debo tener presente de que frente a la caída yo tengo que levantarme y entender que yo no vivo bajo culpa. ¿Recuerdan que lo habíamos tratado? Yo no vivo bajo culpa, no vivo bajo condenación. Y ahora lo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este término, en Cristo Jesús, es un término del apóstol Pablo y es exclusivo de él. No hay otros autores en el Nuevo Testamento que utilicen este término tanto como Pablo lo utiliza. ¿Qué implica para los que están en Cristo Jesús? Que una vez yo he recibido a Cristo, lo recibo para siempre. O sea, que a partir de ese momento yo soy identificado en Jesucristo. Y miren, el Padre no me ve, óigalo bien, el Padre no me ve a mí, sino que ve a Cristo en mí. Y como ve a Cristo en mí, no hay condenación, no hay ninguna condenación, porque yo estoy en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Téngalo presente. Yo quisiera que por un momento, por unos segundos, usted cerrara los ojos y usted le dijera ahí al Señor con sus ojos cerrados: gracias, Señor, porque mi deuda ha sido pagada, porque yo he sido declarado justo,
Y si he sido declarado justo, no hay ninguna condenación para mí, porque yo estoy en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús. Y yo no voy a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dígale gracias, Señor. Y dígale, acepto que toda mi deuda ya fue cancelada, que toda mi deuda ya fue pagada, que yo no debo nada. No acepto condenación. Amén. Amén. Recuérdelo, por favor. Usted no puede vivir bajo culpa. Es más, ¿saben que a veces la culpa o la condenación, ¿por qué resulta? Porque yo no logré hacer esto, o no logré hacer aquello, o dejé pasar una oportunidad. Y resulta que no. Eso no tiene que ver con que yo haya dejado pasar una oportunidad o no haya hecho otro. Y entonces me condeno por mi pasado. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice en Filipenses, el capítulo 3, versos 12 y 13? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, vestiendo a lo que está delante. Algo de lo que voy a hablar el próximo domingo tiene que ver con el rompecabezas de la voluntad de Dios. Que hay cosas que nos suceden y que nosotros no entendemos y que siempre va a surgir la pregunta ¿por qué? ¿No? Y siempre será ese interrogante. Y a veces ese por qué tiene que ver con qué? Para condenarme, para culparme. Por favor, ténganlo presente. Estamos entonces capítulo 6, 7 y 8 que tiene que ver con santificación. Y miren lo que va a decir el verso, ya hemos visto lo del verso 1. Miremos el verso 9, por favor. ¿Quién me quiere leer el verso 9? El capítulo 8. El capítulo 8, sí, estamos en el capítulo 8. ¿Quién me lo lee? El verso 9, yo lo leo. Dice, pero ustedes ya no viven conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu, si es realmente el Espíritu de Dios que vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Óigalo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ok. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y qué es lo que sucede cuando yo recibo a Cristo? Cuando yo he hecho una oración de fe, que a partir de ese instante, a partir de ese momento, yo tengo el Espíritu de Cristo. Yo tengo el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo mora en mí. El Espíritu de Cristo está conmigo. Por eso es tan claro este verso, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren esta maravillosa verdad. Esta maravillosa verdad tiene que ver con algo que es el resultado de haber recibido a Cristo. Y el resultado de recibir a Cristo es que yo comienzo a vivir una nueva vida. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Y dice, mas vosotros, el verso 9 que estamos viendo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿En qué momento usted recibe el Espíritu de Cristo? En el momento en que usted hace la oración de fe. En el momento en que usted invita a Cristo a su vida. Es Cristo quien viene a estar en usted y quien viene a morar en usted por siempre. Por eso, las palabras que ahora el apóstol va a decir en Romanos 8, 28 al 30. ¿Quién me lee Romanos 8, 28 al 30? A ver, un voluntario.
A ver, Fernando, si no se ha dormido allá con el calor de Acacias. No, ahí vamos. 28. También Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas. porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga. Subraya el último verso, por favor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas las cosas para que fuésemos transformados a la imagen de su Hijo. Y miren lo que dice, muy importante estos versos. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios fue llamarlo a usted. El propósito de Dios fue fijar sus ojos en usted. Por eso usted tiene que decirle, gracias, Señor, por haberme mirado con sublime gracia, con inmenso favor. Y dice, a los que antes conoció. Esto es hermoso, miren. Usted fue conocido por el Padre desde antes que usted siquiera naciera. Desde antes que usted fuera engendrado, ya el Padre lo conoció. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Él fijó sus ojos en usted. Y ahora dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí me detengo por unos segundos. Este concepto de predestinación es un concepto muy profundo y también muy controversial. Pero lo que algunos autores han dicho, ¿no? Y eso es verdad. Si hay una predestinación que es cierta, es que cada uno de sus hijos hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Cada uno hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Ya vamos a hablar de predestinación y de elección en la siguiente parte, cuando entremos a ver estos capítulos 9, 10 y 11 que hablan de la vindicación, o sea, de la respuesta que se le da a una acción que el pueblo de Israel tuvo con Jesús. ¿Qué es lo que él va a hacer entonces? Y miren la manera como en este verso 28 lo está diciendo el verso 29. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué cosa tan hermosa. Quiero que sepa que usted ha sido glorificado desde ya en los cielos. Y que la posición suya para Jesús es que usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted está pasando por un tiempo aquí en las miserias de este planeta Tierra, con COVID y sin COVID. Y las miserias de este planeta son sin COVID o con COVID. Sí, porque miren, qué tristeza. Pero en este planeta nos olvidamos que no somos más que peregrinos, que no somos más que transeúntes. Y a veces nos metemos en la palabra que estoy utilizando, en las miserias mismas de esta vida y de este planeta, ¿no? Y a veces nos quedamos metidos, engolosinados, y nos olvidamos ¿Se silenció? Sí, se silenció. Se le acabó la batería, pastor. Creo que es un tema ya de conexión. Sí, creo que es que desde hace ratico estamos
le está molestando el internet. ¿Está muerto? Pero yo No, pero creo hace que- rato, yo también tengo No, el internet como raro. pastor no se ha Delitos muerto. y pecados. Tiene imagen. Ricardo está predestinado a terminar la clase. Eso. Tampoco tiene imagen, ¿cierto? Él aparece en la pantalla, desapareció. Fue raptado. ¡Ay, qué No fue susto! raptado. No digas que nos quedamos. ¡Ricardo fue raptado! Fue raptado. Estaba predestinado a terminar la quedamos. clase. ¿El único? Ay, no. No, no creo. Ya Nos apareció. quedamos. Ya está ahí. Está predestinado Es que- a terminar la clase. Hoy He está como tenido problemas alucinando. con el internet. No he Ya podido no. conectarme por el portátil y ahora estoy con el... ya me olvidaste el nombre, imagino. El celular. Creímos que ha sido raptado. Celular, y resulta que del celular frecuentemente se me cae la señal y no puedo conectar nuevamente. O sea, Bien, entonces entonces, baja la batería. ¿alguien iba a leer del 37 al 39, por favor? Pastor, pero antes de eso yo tenía una inquietud. Claro que Parece- sí, Carlos. Parece que el Señor entonces tiene como 3 tipos de categorías. Porque dice A los ver, predestinados, los justificados y los glorificados. Muy buena la inquietud. Más que 3 tipos de categorías, 3 procesos bajo los cuales Él nos va llevando. Que para Dios ya son ciertos y verdaderos. Y nosotros, en nuestro diario vivir, tenemos que hacerlo realidad. Es como el proceso de la santificación, ¿no? Bien, no sé. Está dentro del proceso de la glorificación. Y está muy bien advertido, Carlos. Está muy bien. Predestinados, justificados y dice y glorificados. Ay, En otras Carlos, palabras, Se Ay, yo he ha- sido predestinado, una yo soy preguntita. justificado. Y si yo he sido justificado, yo voy a ser glorificado. Voy Sí, a ser dígame. glorificado. Sí, Clarita, Clara Inés, Zárate. Sí, ya entendí, pastor, porque No te oigo. La callaron. Se le fue el volumen. El La micrófono, Ok, Natalia. ahora sí. pastor, que ya entendí. O sea, hemos sido predestinados, también hemos sido justificados y ahora pues faltaría que nos glorificara. ¿Sí o no? Aicardo. Aicardo. Ay, se nos fue otra vez. Aicardo. Se fue. Se silenció. Aicardo. Se volvió a ir. Se volvió a ir. Me volví a ir. No, ahí está. Yo quiero preguntar una cosa. Claro que, Clara Inés, Clarita Zárate, ¿ibas a comentar algo más? Lo mismo, Carlos. No, pastor, pues lo que dije, no sé si me alcanzó a escuchar. Vuélvelo, repítelo. Bueno, nosotros hemos sido predestinados, ya hemos sido justificados y lo que falta es que seamos glorificados. Eso quiere decir cuando ya el Señor venga o nos lleve a su presencia, ¿verdad? Ok, miren, podemos colocarlo bajo este patrón. La predestinación ocurrió, ¿cuándo? En el pasado eterno de Dios. Eternidad. ¿Cuándo ocurrió la justificación? Cuando recibimos a Cristo. En la cruz del Calvario, que se hace realidad cuando yo recibo a Cristo. Se hace realidad, sí. ¿Y cuándo voy a ser glorificado? No me arrebaten. Cuando estemos en su Cuando presencia. estemos en la presencia de Él Cuando yo vaya a la presencia de Dios. o el Señor O Él venga. por nosotros. Pero miren, tan importante a veces los verbos. Y dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. Claro. ¿Y está hablando en qué tiempo? Pasado.
Pasado, sí. Pasado. Tiempo Ana María, pasado. Presente. Ana María, ¿en qué tiempo está hablando? Pasado. Pasado. ¿Por qué en tiempo pasado? Porque él está escribiendo la carta a un grupo de cristianos en Roma. Óigalo bien. O sea, ¿qué es lo que está tratando Pablo de enseñar? Acciones que han ocurrido en el cristiano. O sea, recuerden, la predestinación es esa elección que Dios hace de nosotros antes de la fundación del mundo. La justificación es una realización que Él cumple en la cruz del Calvario. Y la glorificación es cuando estemos con Él. Pero ¿saben una verdad? Para Dios y en su mente infinita, estas tres cosas ocurren en un instante. Y ya suceden. Por eso Pablo tiene que utilizar como una acción cumplida en el cristiano por el hecho de haber recibido a Cristo. ¿Es un pasado futuro? Claro, está en los tres tiempos. Está en un tiempo pasado. Presente, presente y futuro. Presente y futuro. Sí. Señor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Recuerdan lo que dice Efesios? Que nosotros hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Capítulo 1 de la carta a los Efesios. Hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. O sea, para Dios esto ya es una verdad. Para Dios esta es una acción consumada, realizada. Un hecho. Un hecho. Es un hecho, exactamente en esto. Y miren, por esa verdad es que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. La lucha que nosotros podamos vivir en Romanos capítulo 7 no nos quita la salvación. Por eso dice en Romanos 8:1, no hay condenación. Bueno, alguien me iba a leer del 37 al 39. Ricardo, yo quería preguntar una cosa. Claro que sí. ¿Será que algún día voy a entender lo de la predestinación? Y a ver si, bueno, entonces si Jesús murió por todos, pero solamente habían unos escogidos y predestinados. Yo no sé, a mí eso no lo acabo de entender. ¿Será esa una de las cosas que él tiene para que no entendamos o qué? No, lo que pasa es que nuestra mente, Glorita, es tan finita que no entendemos los misterios de Dios. Y sobre todo, como nosotros cuestionamos la justicia de Dios, entonces no podemos comprenderlo, ¿no? Entonces, si Él murió por todos, ¿por qué no todos son salvos? Es más o menos tu pregunta, Glorita. Pues más o menos, porque si estábamos predestinados, entonces no murió por todos, murió solamente por los que ya estaban predestinados para salvación. Yo creo que él murió por todos, pero ahí también juega el libre albedrío, ¿no? Que dice que igual él sabe pero es que el libre albedrío no tiene que ver con la predestinación, porque cuando usted está predestinado para algo, haga lo que haga, ya está predestinado. Pero no lo recibe. Pero si no lo recibe. Qué bueno el término que has usado, Glorita. Haga lo que haga. No, el predestinado no va a hacer haga lo que haga. No haga lo que haga. Va a ser justificado. Va a hacer lo que Dios dice. Santificado. O sea, el predestinado nunca va a hacer lo que haga. No. Eso no va a ocurrir. Pero, por ejemplo, entonces yo me puedo aquí desbaratar tratando de evangelizar a una persona que ya está predestinada para nunca ser salva. Entonces. No. Una cosa es la elección y otra cosa es la predestinación. Me corrijo. Glorita, ¿tú cómo sabes eso, Glorita? ¿Cómo puedes decir que esa persona no está predestinada para llegar a Cristo? ¿Cómo sabes eso? No, yo no puedo decirlo, sino que estoy diciendo que si yo le doy, me empeño en evangelizar a alguien, si esa persona no está predestinada, nada de lo que yo haga va a valer.
porque No, ya eso es Pero una, es que es tú no sabes. para no ser salva. Glorita, es No. que eso solamente depende de Dios, porque Dios es el único que conoce el corazón, ¿sí? Tú no sabes que tú le compartes durante 10 años y al final él es una persona predestinada para ser salva, pero solamente Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos. Nosotros no, porque si no, no tendría sentido la evangelización. No Sí, tendría Ese es el sentido la misterio de evangelización. Dios. Ese es el Ese misterio. es un misterio, claro. Eso es Eso una está, eso cosa que nos depende del toca resorte aceptar de por Dios. fe y no tratar de entenderla. Es lo que me ha Bueno, pasado a mí puede en ser. todos estos años. Yo digo, lo acepto por fe, pero no trato de entenderlo porque pues lo veo injusto, pero pues yo no soy nadie para juzgar la justicia o de Dios o no. O sea, toca, esas son el tipo de cosas que toca aceptar pues por fe a ciegas, sin cuestionar. Ok. ¿Sí o no? Yo creo que ahí nosotros debemos dar como el beneficio, bueno, no sé, uno en reconocer esa soberanía y dos, lo que yo diría, al no tener como ese entendimiento que queremos, es dejarle ser Dios, así de sencillo. Y con eso creo que tengo que mantenerme en esa tranquilidad y en esa plena confianza de que Él hace lo mejor. Dejarle que sea Dios. ¿Me permiten un ejemplo? ¿Me permiten un ejemplo? A ver, Néstor. A ver, yo soy predestinado, como todo el mundo está predestinado, pero mire que a Ricardo mucho tiempo estuvo compartiéndome y no fue el que me llevó a los pies de Cristo, sino fue Riad Oke. Entonces, Dios tiene también todo predestinado. ¿A quién va a usar para que la persona se llegue al plan de Dios? Ahí se aplica lo que sale, lo que dice Pablo, pues. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Finalmente es así. Ok, eso es aplicable. Glorita, me hiciste acordar de un testimonio de una niña estudiante de idiomas, creo que era en la Universidad de los Andes. ¿Y saben qué ocurrió? Que a esa niña le habíamos compartido ya como 7 veces. Y entonces esta niña dijo, ya es la 7ª vez que vienen con el mismo cuento. A ver, ¿de qué se trata? Vuélvame a repetir. Y entonces esta niña dijo, bueno, yo voy a hacer la oración y yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero recibir a Cristo. Y en el momento en que esta niña recibió a Cristo, su vida fue transformada. Glorita, nuestra responsabilidad es siempre compartir. Porque creo que, ¿quién decía? Hansel, que los resultados son de Dios. Yo siembro, Apolo riega, pero el crecimiento lo da Dios. Es más, el convencimiento lo da el Espíritu Santo. O sea, no importa las veces que yo tenga que compartir. Si yo supiera quiénes son los elegidos, ¿saben qué podría yo hacer? Seguramente pudieran tener una señal detrás de la camisa o detrás de su cuello, ¿no? Entonces, sencillamente era levantarles un poco el cuello y mirar si tuvieran la señal, ¿no? Pero no, la única señal y comprobación que se nos da es que reciban a Jesús. Por eso, mi compromiso es con una persona, es compartirle las veces que sean necesarias, ¿no? Ahora, que esa persona reciba o no reciba al Señor, no es mi problema, es problema de Dios. Carlos, ¿ibas a comentar algo que no te alcancé a escuchar? Yo me encontré aquí en una Biblia latinoamericana una anotación al respecto. Que no sé si nos confunde o nos aclara más, no sé. Bueno, no hay problema, podemos salir bien confundidos. Es más, si ya están confundidos, esperen el capítulo 9, 10 y 11 y ahí sí se van a confundir más. Dice,
También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos, y a los que hizo justos y santos les dará la gloria. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? Yo creo que pues, nos aclara algo de que, como dice Glorita, sí hay dudas de que, bueno, si ya unos están predestinados, entonces esos ya no se van a salvar. No. Dios, en su infinita misericordia, sabe desde antes de la creación quiénes los llama, a quiénes llama, a quiénes justifica y a quiénes glorifica. Pero Sí. también nos da la libertad de escoger, si queremos o no, también escogerlo a Él. Hay que doble. Ese verbo que hay ahí antes de justificar es importante, a los que llamó. Sí. Bueno, sigamos porque si no aquí me quedo yo. No, aquí no te quedas tú, nos quedamos todos. Miren, esta es la hermosa realidad. Saber que no podemos entender todas las cosas, pero saber que hemos sido elegidos y que fuimos predestinados. Si Cristo murió por todos, eso es una verdad. Pero la verdad se aplica a todos aquellos que en algún momento toman la decisión, bien sea porque fueron elegidos o fueron predestinados. Siempre habrá que tomar una decisión, ¿no? Pero esa decisión es llevada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. A ver, ¿quién era el que me iba a leer del verso 37 al verso 39, por favor? Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Gilmita. Mayor seguridad podríamos tener. Miren, Pablo nos enfrenta a una verdad y es a las luchas que pudiéramos tener con el tiempo y con las circunstancias. Y dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por favor, en el nombre de Jesús, nunca, nunca se sienta derrotado, porque usted es un vencedor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero vencedores, ¿cómo? Por medio de aquel que me amó. Y lo que dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y continúa diciendo, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, o sea, menciona una serie de circunstancias y aún de personas que pudieran apartarme, separarme. Pero dice, ni siquiera eso. Y el 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar. Qué cosa más hermosa. Nada, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra seguridad. Es que nada nos puede separar. 5 minutos para que sigamos procesando la predestinación. Si fue antes o fue después. 5 minutos. Pero procéselo con un tinto o con un vasito con agua. Ofelia.
¿Guillermo se fue? ¿Guillermo se fue? No, el cumpleañero solo fue, yo creo que a tomar el tintico que ahí Carlos lo mandó. Seguro se fue a Porque tomar tinto. yo quiero felicitarlo. Ah, ¿Ya lo Sí, mi amor, felicitaron? ahora. ya, Sí, ya lo lo felicitamos. felicitamos. Está esperando tu abrazo porque la noche es joven. Bueno. Es la torta, se fue a comer la torta. Hacernos dar ganas. Ay, sí, yo no lo he felicitado. ¿Qué tal? Sí, de verdad, ganas. Yo quiero torta. Mi amor, ¿para cuándo la necesitas? ¿Aló? ¿Aló? Guillermo. Está comiendo torta. No, vea. Ay. Cantaron el Happy Birthday, Ricardo. Ahora lo cantamos, vamos a cantarle. Sí, que se lo cantemos Gracias. ahora todos. Ajá. No creo. Ok. ¿Qué opinas? Justicia. Ok, ok. Ya estamos de regreso. Ricardo,
Sí, Isabelita. Quisiera aclarar algo. Claro que sí. Antes de Cristo estamos bajo la potestad de las tinieblas. Y por eso dice que Él nos predestinó y luego nos llamó. Ahí no entra el libre albedrío porque la mente estaba influenciada por Satanás. Nosotros no tenemos libre albedrío hasta que recibimos a Cristo y Él libera nuestra mente. Es cierto, El albedrío lo tenemos todo el tiempo, porque No. nos dio esa libertad. No. Nosotros escogemos si queremos seguir en lo que llevábamos antes o queremos una vida nueva. No, eso la fe nos la da Dios, eso lo dice la palabra. Es por fe y esto viene de Dios, no es de vosotros. Ahí no entra nada del ser humano en la conversión. No, en la conversión no, pero lo que Carlos dice es que mantenemos nuestra libertad de andar en el espíritu o andar en la carne, para traducir lo que tú acabas de decir, Carlos. Correcto, eso estamos de acuerdo. Exactamente, sí. Porque ya tenemos la libertad que Cristo nos ha dado, entonces ahí sí tenemos libertad para escoger. Pero fíjese que Adán y Eva en esa época, Cristo todavía no había venido, y ellos tenían libertad para escoger y escogieron el mal. Ajá, ajá. Pero ellos fueron creados espíritus con un cuerpo y un alma. Ahí tenían el libre albedrío. Sí. Ellos que tuvieron toda la libertad de escoger, miren lo que escogieron. Sí. Por eso es que Cristo regresa al diseño original. Ok, exactamente. Pero todo eso, lo que hemos visto, ¿no? Es un proceso. Es un proceso. ¿Quieren que entremos entonces al capítulo 9, 10 y 11? Si estaban un poquito confundidos con lo que estábamos mencionando de la predestinación, ahora van a quedar totalmente confundidos. No se preocupen. Y aquí sí que se va a necesitar, Glorita, fe para creer lo que dice, ¿no? Sí. Por la manera en que lo va a plantear, ¿no? Eso es lo que dicen. Porque que hay cosas que Dios hizo para que las entendiéramos y otras que no hizo para que las entendiéramos. Y yo creo que esa es una de las cosas que Él hizo para que no entendiéramos. Hay unas cosas, es que es imposible entender la soberanía de Dios. Solamente hay que aceptarlas, ¿no? Porque por lo que decía Ricardo, nuestra mente es finita y no podemos nuestra mente finita poder entender más. Hay muchas cosas que el Señor nos permite tener una razón, pero hay otras cosas que al final es imposible, ¿no? Imposible. Es cuestión de fe y aceptación. Ahora, lo que sí podemos evidenciar es que todas las cosas que Dios hace son buenas. De Él viene lo bueno, todo lo que es bueno. Hay cosas que a veces creyéramos que son injustas con nuestros parámetros de razonabilidad, pero digamos que siempre todo lo que Dios hace es bueno, todo. Que el carácter de Él es eso, ¿no? Bondad. Uno de los versos, de esto vamos a estar hablando un poco acerca de ese rompecabezas que es la voluntad de Dios, ¿no? Que a veces no lo entendemos, ¿no? Y de eso estaremos hablando el día domingo, ¿no? La voluntad de Dios como un rompecabezas y su soberanía en todo lo que ocurre en nuestra vida. Pero miren lo que veíamos, esos tres términos, ¿no? Dice, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Son tres conceptos que tienen que ver con un proceso que se va dando. Yo tengo inquietudes, yo tengo preguntas sin respuestas. Que yo muchas veces, y creo que ya lo he dicho antes, voy a hacerle al Señor Jesús cuando
me encuentre con Él. Pero también he pensado que cuando me encuentre con Él, a mí qué me va a importar si me predestinó, si me llamó, si me justificó, si me glorificó. No, pero sí le vamos a preguntar. Pero sí le vamos a preguntar que por qué de pronto a nuestras personas más cercanas no y a nosotros sí. Pero es que tú no sabes si esas personas más cercanas sí o no hasta que las veas. De pronto te vas a llevar sorpresa, lo que siempre se ha dicho, ¿no? A lo mejor allá en el cielo nos vamos a encontrar con algunas personas que no creíamos que nos íbamos a encontrar allá, ¿no? Con otras que no pensábamos. No, yo no creo que nos encontremos con nadie porque si no encontramos las personas queridas irá a ser amargura, entonces ya es felicidad, ya no encontramos con nadie, solo con Jesús. Bueno, pero es que hay una promesa, hay una promesa que dice... Que íbamos a otros que pensábamos que íbamos a encontrar, no los encontramos, no están ahí, ¿no? Yo creo que el concepto que les quiero decir es, y esto es lo bueno de la academia, ¿no? Que podamos interactuar y podemos presentar nuestras inquietudes y podamos presentar lo que no entendemos y lo que a veces sí entendemos. Y yo pienso eso cuando me presente con Jesús, como también hay otra verdad, y es que cuando seamos glorificados, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que habremos entendido todas las cosas. Podremos entender todas las cosas. En ese momento tendremos entendimiento de todas estas verdades. Ok. Yo creo que mientras estemos acá no nos va a dejar conocer todas las cosas. Claro. No, es que nuestra mente es finita, ¿no? Por la soberanía de Dios. Hansel, eso es sabio, Meslico. Vuelve a colocar, por favor. Exactamente. Vuelve, Nati, ¿puedes colocarme nuevamente el comentario de Hansel? O Hansel, si lo puedes colocar nuevamente. Si no, nos llenaríamos de orgullo. ¿Cómo diría eso? Imagínense, con esta materia. Ya lo copio y lo pego, pastor. Ok, listo. Entonces, miren. Pero, discúlpame, ahora estamos. Sí. Hay una promesa que nos anima, por lo menos con respecto de... A mi juicio, el libre albedrío, vuélvelo a pegar. Espérame un segundo, Luz Ofelia, que quería hacerle lectura del comentario de Hansel. A mi juicio, el libre albedrío viene cuando nosotros hemos sido llamados y convertidos, porque el que no es convertido no tiene capacidad para escoger. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Luz Y eso lo Ofelia, escribió ¿vas a Gloria. comentar algo? Hay veces Bien. que la preocupación nuestra es por si se convierte en nuestra familia, ¿no? Igual el Señor, hay una promesa, dice, tú y tu casa serán salvos. Amén. Y esa es una promesa en la cual yo me aferro con respecto de que Amén, mi amén. familia va a ser convertida en el tiempo del Señor. Y esa Nadie es es una profeta. promesa. Nadie es profeta en su tierra. ¿No? Y Dios sí tiene el tiempo y el momento. Entonces, podemos quedarnos esta noche y yo puedo compartir que un testimonio de oramos como más de 7 años por un tío. Y nunca pensamos, y cuando le faltaban 3 meses para morir, él se convirtió al Señor. Y yo ahí comprobé la promesa de Dios para nosotros. Tú y tu casa serán salvos. Nunca Amén. pensamos, nunca. Amén. Muchos años todo el mundo iba, pero el tiempo del Señor, y bueno, que disfrutó 3 meses. Ok. Sí. Eso es. Miren, ya habíamos hablado en nuestro bosquejo que tenemos planteado que teníamos la primera parte, la condenación, la segunda, la justificación, la tercera, la santificación, y ahora vamos a entrar a la cuarta, que es la vindicación. Capítulos 9, 10 y 11. Y esta vindicación tiene que ver con B corta, ¿no? Esta vindicación tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Qué es vindicación? Es casi lo mismo que
venganza. Vindicar es vengar. Pero ¿qué es lo que ocurre con la palabra vindicar? Que es una acción diferente a la venganza. O sea, vindicar es una respuesta a una acción que se recibe, pero que tiene un resultado diferente a la venganza misma. Como buscar. Bien. El capítulo 9 podemos hablar o titularlo como el pasado de Israel. Elección. O sea, es el pueblo escogido, ¿no? El pasado de Israel. Recuerden que si quedamos un poco confundidos, ahora vamos a estar totalmente confundidos. El capítulo 10. No profetice. El capítulo 10 de Romanos es el presente de Israel. ¿Y cuál es el presente de Israel? Rechazo. Rechazo. ¿Sí? Rechazo hacia Dios. Rechazo hacia Cristo, más bien. ¿Y cuál es el futuro de Israel? Restauración. Restauración. Cuando hablamos del pasado de Israel, ¿de qué se está tratando de mencionar? Aquí el apóstol Pablo dice, el verso 13, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y se le dijo en el verso 12, el mayor servirá al menor. Y luego continúa diciendo el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Oiga, en ninguna manera. O sea, que Dios quiso amar a Jacob y no quiso amar a Esaú. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y el verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así ahí está la predestinación, pastor. ¿Cómo? Ahí está la predestinación. Claro, aquí se confunde, ¿no? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué cosa hermosa como lo presenta, ¿no es cierto? Pues la soberanía de Dios. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y permítanme hacer aquí una pequeña aclaración o advertencia. ¿Recuerda lo que veíamos en la primera parte? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el destino final? Que todos hemos sido destituidos. Pero ¿qué fue lo que Dios decidió? Lo que dice aquí. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta es para nosotros, los que hemos creído, nuestra segunda oportunidad. Hay otros que no han tenido y no tendrán esa segunda oportunidad. Pero ¿qué sucede? ¿Dios es injusto? No, en ninguna manera. Porque ya todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Que Dios no le dé la oportunidad a otros no quiere decir que Él sea injusto. Porque Él va a tener misericordia del que yo tenga misericordia, dice el Señor. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. O sea que en la segunda acción, por así llamarlo, Dios es libre de hacerlo. Dios es libre de hacerlo. Aunque no depende del que quiere, dice el verso 16, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y miren lo que viene, porque la Escritura dice a Faraón, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera
Eso se fue. ¿Se volvió a ir? Sí, tiene ausencias. Se fue. Mi amor, esas pausas las necesitamos para entender Fue lo que nos el está diciendo. escurridizo de Ricardo. Escapista. Ok, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. ¿Cómo entiendo yo al que quiere endurecer, endurece? Es que al que él no ha elegido, no va a tener la acción del Espíritu Santo para que reciba a Cristo. No va a tener la acción del Espíritu Santo para que reciba a Cristo. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia. ¿Sí? Cada uno de nosotros, ¿saben qué? Somos objeto de la misericordia de Dios. Somos objeto de la misericordia de Dios. Así como lo oyen. Y sencillamente hay otros que no han sido objetos de esa misericordia. Sencillamente para ellos se les aplicó ¿qué? La justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ay, Ricardo. Sí, Isabelita. Es que cuando vimos Romanos, recuerdas que ahí dice que las personas se pervierten hasta el punto de que no aceptan nada con respecto de Dios y que Dios los entrega a esas pasiones. Entonces, Romanos 1. Sí, exactamente. Entonces no es que Dios porque quiera tener misericordia o no, sino Faraón, entiendo yo, Faraón había endurecido su corazón, no quería dar su brazo a torcer, entonces Dios decide glorificarse a través de eso. Claro, claro. Romanos 1:24 dice eso. O sea, no es arbitrario de parte de Dios el decir este sí y este no. Ah, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es misericordia, ¿no? De eso sí podemos estar absolutamente seguros, ¿no? Es pura misericordia. Por eso me encanta tanto esa canción Rajén, ¿no? Misericordia. Podemos colocarla al final, Nati. Es preciosa. ¿Saben por qué? Porque yo he preferido desde hace muchos años Sublime Rajén, o Sublime Gracia también, que es precioso, ¿no? ¿Y es cuál? Es entender que lo que yo ahora tengo, lo tengo por su misericordia. Por su misericordia. Es una de las enseñanzas de David, que él vivía por la misericordia de Dios. Y eso es lo que uno tiene de lo que tiene que uno afianzarse. Permítame continuar con esta lectura, pero me dirás, el verso 18, estábamos en el 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Tremendo. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano. O sea, desde antes de la fundación del mundo. Y los preparó de antemano, ¿para qué? Para gloria. Hijos amados del Señor, cada uno de nosotros hemos sido tomados por el Señor por misericordia. Les mostró el 23, ¿no? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Por favor, subrayen este verso y personalícelo. Usted ha sido llamado para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿no? Las mostró ¿Qué para número es?
de misericordia. 23. Sí. Los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, óigalo bien, para gloria de Dios. Él preparó su vida y mi vida para glorificar a Dios. Él preparó su vida y mi vida. Y luego continúa diciendo, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Y miren lo que continúa diciendo el 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y el 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Qué cosa tremenda y más hermosa. Miren el 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia es por la fe. Óigalo. Los gentiles, nosotros que no somos del pueblo de Israel. Y luego dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El capítulo 9 entonces nos está hablando acerca del pasado de Israel. Cómo Dios sencillamente lo eligió. Y lo eligió porque Él es soberano, ¿no? Me devuelvo al del capítulo 9 en el verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, está hablando Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y los de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y miren el verso 10, verso 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y el que llama, ¿por qué llama? Porque ha tenido misericordia. Porque ha tenido misericordia. Ok, vamos al capítulo 10. Miren lo que Pablo va a decir, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea que Pablo tenía un anhelo porque su pueblo, porque sus connacionales fueran salvados. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer su propia justicia, y así
no se han sujetado a la justicia de Dios. Tremenda verdad. A veces queriendo uno establecer su propia justicia o queriendo entender la propia justicia, uno no comprende la justicia de Dios. Y dice el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo va a estar salvando lo que ha venido enseñando antes, y es que la salvación es por creer en Jesucristo. Y aquí lo está presentando, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el capítulo 10? Que el capítulo 10 sencillamente va a estar hablando del rechazo mismo, ¿no? El presente de Israel, ¿no? Y va a llegar entonces a un punto acá en el verso 17, antes, el verso 15, dice, aún desde el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y aquí va algo más para complementar la inquietud de Glorita. Nuestra responsabilidad es anunciar. La responsabilidad de Dios es convencer. Yo anuncio porque espero la acción de Dios sobre el anunciado. O sea que yo anuncio para que puedan responder. Pero es problema de Dios convencer. Y dice, y aquí enfatiza Pablo, dice, ¿cómo podrán oír si no hay quien les anuncie? O sea que siempre nuestra responsabilidad es anunciar. No hay tal respuesta de que como Dios tiene ya a sus escogidos, pues que Dios mismo los descubra. No, esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Y a propósito, permítanme aquí hacer un paréntesis. Mañana tendremos nuestra reunión de matrimonios, de la cual Néstor Mosquera no se pierde la reunión y me alegra siempre verlo ahí en primera fila. Hoy Néstor está muy serio. ¿O no, Néstor? Mírenlo, estoy muy espiritual. Esa respuesta está mejor. Y Guillermo finalmente apareció, se fue a comer el ponqué. No Yo creo que le tenían a eso, llegó. Pensé que la sorpresa era para él solito. Llegó. Ahí está juicioso. Ok, Guillermo. Ahora vamos a orar por ti. Voy a pedirle a Néstor y a Carlos que oren por Guillermo ahora. Ok. Y miren, continuando para ver si concluimos esta parte. Dice, estábamos hablando de que la responsabilidad nuestra es anunciar. La responsabilidad de Dios es convencer. Pablo mismo, sabiendo esto de la elección que estaba proclamando, que teníamos que anunciar para que el mundo conociera. Y algo más. Es más, nuestro anuncio cumple una función de salvación para el que acepta y de condenación para el que rechaza. Así de claro, así de claro. Mi responsabilidad es anunciar. La responsabilidad de Dios es convencer. Y cuando yo anuncio, estoy llegando con palabra de salvación, pero también con palabra de condenación. Y miren, continúa diciendo, ¿no? ¿Cómo pues invocarán? Y el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oigan, los pies de los que anuncian la paz. Cuando usted comparte de Cristo y anuncia el evangelio y anuncia la paz, sus pies son benditos. Dice, son sus pies hermosos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, de ahí viene entonces el creer y el anunciar, el recibir y sencillamente el creer. Y miren, continúa entonces con algunas citas, y este capítulo 10 termina con el verso 21 diciendo, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que este capítulo 10 nos está hablando acerca del rechazo de Israel por el anuncio de Dios a su palabra. Y para sustentar ese hecho, hace citas de Isaías y hace citas de aún del mismo Moisés, ¿no? De cómo el pueblo sencillamente rechazó. Vamos al capítulo 11. Y el capítulo de 11, ¿a qué se refiere? Lo que hemos dicho, el futuro de Israel, restauración. El futuro de Israel tiene que ver con restauración. Y miren cómo comienza este capítulo 11, el verso 1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. A mí también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, óigalo bien, escogido ¿cómo? Por gracia. Por gracia. O sea, no porque hubieran hecho algo, hubieran guardado la ley. No, Dios ha reservado un remanente que es escogido como favor de Dios. Un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Interesante ese juego de palabras. Cómo quisiera uno detenerse y reflexionar en las profundidades de estos apartes, ¿no? El verso 7. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? No, perdón. Estoy leyendo todo en interrogante. Es la primera parte. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Nuevamente va a jugar ¿qué? La misericordia de Dios y también la elección de Dios. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Luego, ¿de qué va a tratar? Del verso 11 hasta el verso 23, 24, va a estar hablando de la salvación de los judíos. Y luego va a volver a hablar acerca de ¿qué? De la restauración de Israel. Y aquí voy a explicar nuevamente el término de vindicar, de vindicación. ¿Qué es lo que ha pasado con la vindicación del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Primero fue elegido. Luego él rechazó. Y miren,
Ese rechazo podía haber producido ¿qué? De parte de Dios. Podía haber producido venganza, pero no. Produjo vindicar. ¿Qué es? Levantar. O sea, una respuesta a ese rechazo. ¿Y cuál es la respuesta amorosa de Dios? Restauración. Ese es el futuro de Israel. Restauración, la vindicación. Dios restaura. Dios levanta. Miren lo que dice el verso 25, 26 y 27. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El rechazo de Israel, ¿qué produjo? Lo que dice Juan el capítulo 1, verso 11 y 2. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A eso se refiere. Pero a los que le recibieron, o sea, a los gentiles que le recibimos, ahora hemos sido convertidos en hijos de Dios. Pudiéramos decir, el rechazo de Israel que produjo la oportunidad para nosotros, los que no conocíamos a Dios, que ahora Dios en su soberanía nos ha permitido que le conozcamos. Y dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el verso 26 y 27. Y luego ¿qué? Todo Israel, ¿qué? Será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. Y voy a concluir con el verso 33, para que oremos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? A ver, Javier Díaz, léame en su Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, que ha estado muy quieto. ¿Será que las ventas de café son demasiado abundantes y lo dejan el día miércoles de distribución, lo dejan mudo? ¿Sí anda Javier por ahí? Él es... O si no, Carlos, con Nueva Traducción Viviente. ¿Versículo, pastor? Sí, el 33 y el 34. Parece que Javier está oyendo solo por Face, entonces no tiene voz. 33 y 34. Del 11, ¿no? 24. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Qué conclusión lleva Pablo después de haberse paseado durante 11 capítulos para mostrarnos lo que es la salvación, lo que es la justificación, lo que es la glorificación, lo que es la elección? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Voy a invitarles a que inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y podamos decirle, son tuyas todas las cosas. Y todo lo que tú haces es perfecto, Señor.
Dígale gracias, porque de ti y por ti y para ti son todas las cosas, son todas las cosas. Dígale, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, qué bueno eres tú. Yo estoy abrumado, sorprendido y agradecido por tu inmenso amor y por tu gran misericordia sobre nosotros. Qué hermoso tratado enviaste a través de Pablo. Tenía que ser Pablo para hacernos comprender estas verdades maravillosas, para hacernos entender que la salvación proviene de ti. Y tal como él concluye, todas las cosas son por ti, Jesús, para ti, y siempre todas provienen de tu mano. Por eso, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Néstor y Carlos, continúen la oración, por favor. Yo te doy gracias, Señor Dios, por este tiempo. Te doy gracias por la vida de Guillermo, Señor. Sí, Señor. Y, Señor Dios, porque derrames tu misericordia sobre él. Amén. Él es tu hijo, él es tu siervo, y para que él sea luz y sal en su familia y a donde quiera que tú lo envíes, Señor Dios. Que lo llenes, lo satures y lo embriagues con el poder de tu Santo Espíritu para esta misión de ser siervo tuyo, Señor. Sí, Señor. Dale todo el entendimiento, la inteligencia y la sabiduría necesaria para ser un embajador tuyo. Y Señor Dios, dale salud, dale paz, dale amor y dale prosperidad para que Él esté contigo y tú con Él, Señor, en comunión, en una comunión íntima de amistad, hoy, mañana y siempre. Te lo pido, amado Dios, en el nombre del Señor Jesús. Precioso Espíritu Santo, quédate con Él. Amén. Estimado Guillermo, que el Señor sea tu luz y tu salvación. Que el Señor sea tu fortaleza y que te proteja en todo peligro. Aunque un ejército poderoso te rodee y te ataque, no temerás, porque el Señor estará contigo. Solamente pídele al Señor que sea tu anhelo, que sea tu castillo, tu roca fuerte, que Él te libre de todo mal y peligro, te acompañe todos los días de tu vida, a ti y a tu familia, que Él te conceda todas las peticiones y los deseos de tu corazón, que llene todos los faltantes de tu vida y que Él sea el faro que dirija tu vida y todas las cosas que tú emprendas. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén. Señor, muchas Feliz gracias. cumpleaños, Guillermo. Ay, perdón. No, le deseamos feliz cumpleaños. Señor, muchas gracias, porque tú tuviste un día misericordia de Guillermo. Tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Y cuán bueno eres tú. Hoy nos permites discutir y poder confrontar nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos de ti, Señor. Por eso, a ti, Señor, sea la gloria. A ti sea la gloria, Señor. Bendito eres nuestro Dios. Ahora sí pueden felicitar a Guillermo. Un abrazo, Guillermo. Dios te bendiga. Bendiciones, Guillermo. Dios te bendiga.
Felicitaciones. Felicidades. Feliz cumple, Guillermo. Abrazos. Un abrazo, mi Feliz estimado cumpleaños, Guillermo. Guillermo. Muchos éxitos, Guillermo, bendiciones. Guillermo, feliz. Dios los bendiga. Bendiga mucho, Guille. Feliz cumpleaños. Cantémosle. Que Gracias. lo cumpla feliz. Cantémosle, Birthday cantémosle. to Feliz you. cumpleaños. Eso. Happy Happy birthday birthday to you. Happy Happy birthday, Guillermo. Happy birthday to you. Que los cumpla feliz. Que los vuelva a cumplir. Que lo Siga Cumpliendo. pero en Cristo Jesús. ¡Bravo! Han terminado de cantar los niños de Dices que Viena. 5. Gracias. Dios los bendiga. Ok, nos vemos Guillermito, mañana. feliz Una cumple. tarea, por Qué favor. rico. Ojo a la tarea. Hay que leer Romanos 9, 10 y 11, por favor. Hay Bueno, que leer Romanos 9, 10 y 11. Y leerlo por lo menos 3 veces. Que si no estaba leer. confundido, quede real y totalmente confundido. Después de leer Ay, Romanos 9, caramba. 10 y 11. Que Dios los bendiga. Gracias por el buen deseo. Gracias. Buenas noches. Gracias, Feliz No, noche mira para que el todos. Buenas noches último, a todos. Dios los el bendiga. último párrafo aclaró todo. Eso fue